Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre encontraru las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismorreos jugosos y por supuesto, todo sobre esas parejas que nos roban el aliento. Espero que tu copyright teniendo un dúo absolutamente fabuloso, lleno de energía positiva y preparadusimos para lo que os traigo hoy. Porque lo abu copyright leudo bien en el título. Hoy vamos a hablar de dos nombres que cuando se juntan, hacen temblar las redes sociales, que desatan la pasión superíndice 3N y que, seamos sinceros, nos tienen a todos con el corazoncito en un pu más menos o. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Ellos. Juntos. ¿Os imagináis? Pero antes de que empecemos a especular sobre reconciliaciones, nuevos proyectos juntos o si la cigueu más menos a a punto de visitarlos, vamos a desvelar el misterio, copyright en tramando Demet y Can. ¿Por copyright esa búsqueda de paz interior de la que habla todo el mundo? No os mováis ni un segundo porque os lo voy a contar todo. Pero antes de que me lance de lleno a conturroslo todo, permitidme que os pida un pequeño más menos o favor. Si os gusta el contenido de nuestro canal, si os mantenemos al día de todas las novedades del mundo del espectáculo y si os sacamos una sonrisa de vez en cuando, no olvido copyright y suscribiros. Es gratis, no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un monto superíndice 3N a seguir creando contenido para vosotros. Además, no os perderu copyright ninguno de nuestros superíndice 3 simos budeos. Y activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos algo nuevo. Muchas gracias de antemano. Ahora dejo copyright monos de rodeos y vamos al grano. La noticia ha corrido como la pu superíndice 3 lbora por las redes sociales y los foros de fans, Demet Özdemir y Can Yaman, juntos, buscando la paz interior. Y claro, la reacción superíndice 3 en general ha sido, digamos, de absoluto estupor mezclado con un poquito de esperanza. Porque, seamos honestos, copyright no suspiru superíndice 3 con su cumica en erkenzi quai. Copyright no sou más menos con diéresis superíndice 3 con que su amor traspasara la pantalla? Pero antes de que saquemos conclusiones precipitadas y empecemos a escribir fanfics en nuestra cabeza, vamos a analizar la situación superíndice 3N con calma y objetividad. ¿Copyright sabemos realmente? Pues lo que sabemos es que efectivamente tanto Demet como Can han sido vistos, por separado, en varios retiros espirituales y centros de bienestar en los últimos meses. Demet por su parte ha estado compartiendo en sus redes sociales fotos y videos de sus clases de yoga, de sus meditaciones al aire libre y de sus momentos de relax en la naturaleza. La hemos visto radiante zen que nunca, y parece que realmente enfocada en encontrar un equilibrio en su vida. Y la verdad es que con el ritmo frenu copyright tico al que viven las estrellas, no me extrau más menos a nada que necesite un respiro. Can, por su lado, también copyright ha estado bastante activo en sus redes sociales, aunque quizú no tan explícito sobre sus actividades de bienestar. Pero que hemos visto fotos suyas practicando deporte al aire libre, leyendo libros sobre filosofía oriental y disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza. Y por supuesto hemos podido apreciar su renovado look, con el pelo corto y una barba cuidada. Hay que reconocer que es guapúsimo. Pero, ¿du superíndice 3 de entra la parte de juntos en todo esto? Pues acu es donde la cosa se pone interesante. Según varias fuentes, tanto Demet como Can han coincidido en algunos de estos retiros espirituales. Al parecer, ambos han estado buscando un lugar tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad para poder conectar consigo mismos y encontrar esa paz interior que tanto anhelan. Y claro, la pregunta del millu superíndice 3N es, ¿han coincidido por casualidad o hay algo de todo esto? Intentando reconectar. Trabajando en algún proyecto juntos que requiere una preparación superíndice 3N mental y espiritual. Las teorías son infinitas. Pero antes de que nos dejemos llevar por la imaginación superíndice 3N, vamos a ser realistas. Es muy probable que su coincidencia sea simplemente eso, una coincidencia. Al fin y al cabo, ambos son figuras públicas, ambos tienen una vida muy ajetreada y ambos necesitan, de vez en cuando, un respiro. Y es normal que busquen esos respiros en lugares similares, como retiros espirituales o centros de bienestar. Además, hay que recordar que Demet estuvo felizmente casada con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Y aunque los rumores de crisis matrimonial siempre a la orden del dúa,
lo cierto es que hasta el momento, no hay ninguna evidencia su superíndice 3 Lida que los respalde. Asu que por respeto a Demet y a su matrimonio, vamos a evitar especulaciones innecesarias y vamos a centrarnos en los hechos. Y los hechos son que Demet y Kan, por separado o juntos, Estu N buscando la paz interior. Y eso en sí mismo, es una gran noticia. Porque significa que ambos Estu N preocupados por su bienestar mental y emocional, que Estu N buscando un equilibrio en sus vidas y que Estu N dispuestos a hacer lo que sea necesario para encontrar esa felicidad que tanto anhelan. Y seamos sinceros, todos deberíamos aprender de ellos. Todos deberíamos tomarnos un tiempo para nosotros mismos, para conectar con nuestra esencia y para encontrar esa paz interior que nos permita afrontar los desafíos de la vida con una actitud positiva y resiliente. Asu que en lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, vamos a celebrar el hecho de que Demet y Kan Estu N buscando la felicidad a su manera. Y vamos a desearles lo mejor en su camino hacia la paz interior. Y ahora, llegamos al final de este video. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Hemos hablado de Demet Özdemir y Can Yaman, de su búsqueda de paz interior y de las posibles razones de de esta coincidencia en varios retiros espirituales. Hemos intentado analizar la situación superíndice 3N con objetividad y sin dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que independientemente de si hay algo de todo esto, lo importante es que ambos Estu N preocupados por su bienestar y Estu N buscando la felicidad a su manera. Quiero daros las gracias a todos por haber visto este video. Espero que os haya entretenido y que os haya hecho reflexionar sobre la importancia de cuidarnos a nosotros mismos y de buscar la paz interior. Me encantaría saber vuestra opinión superíndice 3N sobre este tema. Creo copyright is que hay algo de la coincidencia de Demet y Kan en estos retiros espirituales. ¿O penso is que simplemente se trata de una casualidad? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones. Y por último pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado este video, no olvidéis copyright is darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros a nuestro canal si aún no lo habu copyright is hecho. Vuestra ayuda es fundamental para que podamos seguir creando contenido para vosotros. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Os quiero un montu superíndice 3N. Y nos vemos en el superíndice 3º video. Hasta pronto. Asterisco 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 asterisco. Pero esperad, mis caramelitos. Que aún no hemos terminado. Porque la búsqueda de la paz interior de Demet y Kan no es solo una noticia de espectáculo es una ventana a las presiones del estrellato y la creciente tendencia hacia el bienestar holístico. Agarraos que vienen curvas. Profundicemos un poquito en lo que implica esta decisión superíndice 3N de ambos artistas. Demet Özdemir después copyright de una o más menos o 2023 cargado de proyectos, estrenos y por supuesto, el foco constante sobre su matrimonio, parece estar buscando un remanso de tranquilidad. Fuentes cercanas a la actriz que siempre tenemos por chismoseando, revelan que ha estado sintiendo el peso de la fama y la necesidad de reconectar consigo misma. Y no es para menos bombones. Imaginaos estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado al milímetro. Necesitas una dosis de yo para no volverte loco ultica roba. El yoga y la meditación superíndice 3N, al parecer, son sus grandes aliados en este proceso. No solo la ayudan a relajarse y a reducir el copyright S, sino que también copyright N le permiten conectar con su interior y encontrar claridad mental. Y por lo que hemos visto en sus redes, le estuvo funcionando de maravilla. Demet luce radiante y serena. Un verdadero ejemplo de que el bienestar emocional es clave para brillar. ¿Y copyright medecus de Can Yaman? Nuestro Galu N turco después copyright S de su exitoso paso por Italia y su regreso a Turquía, también copyright N parece estar en una fase de introspección superíndice 3N. Si bien siempre lo hemos visto como un hombre activo y en copyright jico, es evidente que la presión superíndice 3N de mantener su imagen y el ritmo de trabajo le han pasado factura. Y es que ser un símbolo sexual internacional no es tarea fácil, corazones. Su interu copyright S por la filosofía oriental y la vida al aire libre sugieren que buscando un equilibrio entre su vida profesional y su bienestar personal. Y eso nos encanta.
Porque demuestra que detrás de esa fachada de chico malo, hay un hombre sensible y reflexivo que se preocupa por su salud mental. Bravo, Khan. Ahora, volviendo al tema de la coincidencia en los retiros espirituales, la cosa se pone aún muy jugosa. Porque aunque intentemos mantener la objetividad y evitar las especulaciones, es inevitable preguntarnos si hay algo muy detrás de todo esto. ¿Podrá ser que Demet y Khan es tu copyright n considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto? O tal vez simplemente es tu copyright n intentando reavivar la amistad que surgió superíndice 3 durante el rodaje de Erkenci Kwai. Las fuentes no se ponen de acuerdo, mis cielos. Algunos aseguran que no hay nada romántico en la ecuación superíndice 3n y que se trata simplemente de una coincidencia fortuita. Otros, en cambio, insinúan que podrá haber algo muy y que ambos estarán aprovechando estos encuentros para hablar y aclarar ciertos temas del pasado. ¡Ay, el misterio! Nos encanta. Lo que es cierto es que la química entre Demet y Khan es innegable. Y eso es algo que no podemos negar. Su interpretación superíndice 3n de Sanem y Khan en Erkenci Kwai, nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3n y nos hizo son más menos ar con un amor de película. Y aunque su relación superíndice 3n fuera de la pantalla no haya sido tan idílica, siempre quedará esa esperanza de que al buen Edúa puedan volver a trabajar juntos y regalarnos un nuevo momento múgico. Pero independientemente de lo que ocurra en el futuro, lo importante es que Demet y Khan es tu copyright n priorizando su bienestar y buscando la paz interior. Y eso es algo que deberíamos celebrar y aplaudir. Porque al final del día, la felicidad es lo que realmente importa. Y si ellos la encuentran en la meditación superíndice 3n, el yoga o la filosofía oriental, pues solo copyright por ellos. Además, esta búsqueda de paz interior también copyright n puede servir de inspiración superíndice 3n para nosotros. Porque en un mundo cada vez frenu copyright tico y exigente, es fácil perdernos en el estru copyright y la ansiedad. Y olvidarnos de cuidarnos a nosotros mismos. Asu que tomemos nota del ejemplo de Demet y Khan y dediquemos un tiempo a conectar con nuestra esencia y a encontrar ese equilibrio que nos permita vivir una vida plena y feliz. Y ahora, para aún más menos adirle un poco de picante a la cosa, vamos a echar un vistazo a las reacciones de los fans. Porque, como os podéis imaginar, las redes sociales han estallado con esta noticia. Los Khandem, como se hacen llamar los fans de la pareja, divididos entre la esperanza y el escepticismo. Algunos más menos han con una reconciliación superíndice 3n y un nuevo proyecto juntos, mientras que otros prefieren ser cautelosos y no hacerse ilusiones innecesarias. Pero en general, el ambiente es de apoyo y comprensión superíndice 3n. La mayoría de los fans entienden que Demet y Khan necesitan tiempo para ellos mismos y que su felicidad es lo que realmente importa. Y eso es algo que nos llena de alegría. Porque demuestra que ese ayu de las fantasías y las expectativas, lo que realmente une a los fans es el amor y el respeto por sus ídolos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Oyuzhan Koupárrafo, el marido de Demet. Porque la sombra del cantante siempre planea sobre esta historia. Aunque, como hemos dicho antes, no hay evidencia su superíndice 3 lidas de una crisis matrimonial, es inevitable preguntarnos cómo se siente Oyuzhan ante la coincidencia de su esposa con Khan Yaman. ¡Ay, el amor! Copyright complicado es a veces. Pero al igual que con los rumores de crisis, vamos a evitar especulaciones innecesarias y a confiar en que Demet y Oyuzhan es tu copyright n llevando su relación superíndice 3n de la mejor manera posible. Al fin y al cabo, el amor es una decisión superíndice 3n personal y solo ellos saben lo que realmente ocurre entre cuatro paredes. Asu que mis bombones resumiendo. Demet Özdemir y Khan Yaman n buscando la paz interior. Han sido vistos por separado y juntos en varios retiros espirituales y centros de bienestar. La coincidencia ha desatado la locura en las redes sociales y ha reavivado la esperanza de los fans. Pero independientemente de lo que ocurra en el futuro, lo importante es que ambos es tu copyright n priorizando su bienestar y buscando la felicidad a su manera. Y eso es algo que deberíamos celebrar y aplaudir. Ahora, antes de despedirme, quiero lanzar una pregunta al aire. ¿Qué copyright tipo de proyecto os gustaría ver a Demet y Khan juntos si al buen Edúa deciden volver a trabajar juntos? ¿Una comedia romántica, un drama intenso o tal vez algo completamente diferente? Dejad vuestros comentarios abajo. Me muero por saber vuestras ideas.
Y por supuesto, no olvidu copyright y suscribiros a nuestro canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros superíndice 3 videos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Os quiero un monto superíndice 3N. Y nos vemos en el superíndice 3 video. Chao, chao. Besitos de caramelo.